Bueno, ese mensaje es falso. Lo que no es falso es el concepto de la hibernación y que es una de las alternativas que se está estudiando como posiblemente a implementar en nuestro país. Estamos ya con Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, este centro de estudios que ha propuesto precisamente la hibernación. Primero que nada, Diego, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Primero preguntar, Diego, para que la gente tenga bastante claro qué es una hibernación o cómo ustedes la conciben y en qué se diferencia de las cuarentenas o de cómo estamos viendo las cuarentenas en el Gran Santiago. Bueno, mira, lo primero que corresponde aclarar es que la idea de hibernación no es un concepto técnico, digamos, hoy día ha circulado, digamos, a partir de lo que recogimos en nuestro informe, pero en verdad no es un concepto técnico. Lo que observamos nosotros es que un mes después de haber sido implementada la cuarentena en Santiago, digamos, la idea de cuarentena como que pareciera haber perdido sentido, digamos, porque uno puede decir, oye, pongamos una cuarentena, pero la cuarentena ya está establecida y no ha sido efectiva, y no ha sido para nada efectiva, y además no solo no fue efectiva en un inicio, sino que vamos en la trayectoria equivocada, digamos. El viernes de la semana pasada, un departamento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que, digamos, monitorea la movilidad durante la epidemia, mostró que las comunas de Santiago, digamos, después de la primera semana de impuesta a la cuarentena, habían reducido su movilidad en un 40%. Eso no es mucho, digamos. La expectativa que uno tenía cuando uno miraba los mismos ejemplos que ustedes ponían en la Ujú. nota, en Italia, en España, en Lombardía, era más bien de un 70%, o sea, bastante más que el 40% que se alcanzó en la primera semana de Santiago. Pero lo que es peor es que en las semanas sucesivas lo que ha ocurrido es que esa tendencia se ha revertido y hoy en día estamos con un decrecimiento respecto de la línea de base de movilidad de un 17%, lo cual es muy poco, digamos, prácticamente la ciudad está funcionando eh, a un ritmo no exactamente igual al anterior, pero no al ritmo de una cuarentena. Entonces, Diego, digamos, estamos con una cuarentena nominal, pero que parece no significar nada. ya. Entonces, la idea de hibernar, digamos, o de hibernación, es una cuarentena que, digamos, sea efectiva y Diego, que logre reducir la movilidad de Santiago. Sí, ya, perdón. entendiendo que no es un concepto técnico, pero ustedes lo proponen y empieza a tomar fuerza en la discusión pública. Escuchaba recién al propio Sí. ministro París hablando de eventualmente una hibernación. Y en el fondo uno pensaría es dejar de hacer la cuarentena, y perdón lo coloquial, a la chilena, porque la verdad es que nosotros no hemos logrado esas imágenes que dan cuenta, por ejemplo, de que la gente se esté quedando en la casa. Tú citabas los ejemplos de Italia. Yo me acuerdo de haber visto imágenes de la Plaza San Marco, de la Plaza San Pedro, en algunos momentos en Nueva York, Times Square completamente vacío y todos estos lugares sin gente en la calle. No hemos logrado eso, No. salvo muy al comienzo y en el sector oriente de alguna manera. Pero ¿qué significa entonces la hibernación como ustedes la proponen, aunque no sea un concepto técnico? Significa, por ejemplo, terminar con el transporte público, terminar con esta laxitud de que haya todos los supermercados abiertos, incluso de estos supermercados que se dedican al tema de la construcción, electrodomésticos, para no dar marcas en lo particular, pero que uno diría qué objetivo tienen que funcionen. Mira, nosotros somos básicamente un centro de pensamiento eh, técnico. Nosotros lo que hacemos es tratar de visibilizar un problema, proponer una meta, reducir a un 70% la movilidad en Santiago y mostrar cuáles son las experiencias que han funcionado en otras partes del mundo. Eso hace el informe de ayer, lo va a hacer con más detalle el informe de mañana. Vamos a hacer el ejercicio de sistematizar la experiencia en España, en Lombardía, en Wuhan, en todos estos lugares que han Ujú. tenido cuarentenas más efectivas y mostrar en qué consiste su Ya, entonces te lo experiencia pregunto de para otra manera, tratar Diego, para que la de gente lo aportar al entienda. debate. Perdón, entonces Sí. para que la gente lo entienda, para explicarlo de otra forma, ¿qué actividades que hoy día se están desarrollando en la ciudad debieran ser restringidas para tener una cuarentena efectiva o una hibernación? Bueno, lo que uno observa es que digamos, la frecuencia del transporte público es muy alta. La cantidad de actividad económica, lo mismo que tú decías, seguramente no todas esas actividades son estrictamente esenciales para el funcionamiento en una cuarentena. em, y a su vez, digamos, también, digamos, está este problema de que hay personas que, digamos, piden permiso, pero en verdad, digamos, están haciendo otra actividad o buscando una excusa para hacer otra cosa. Yo no sé qué magnitud es ese problema, pero también está. Entonces, todas esas causas
contribuyen a que la movilidad de Santiago no se haya reducido en toda la intensidad que necesitamos reducirla. ¿Cómo lo conseguimos? Eso es algo que no es fácil. Si uno mira los datos, ¿qué es lo que observa? Las comunas del sector oriente, por ejemplo, disminuyeron alrededor de un 60% su movilidad, más que el promedio, Ujú. pero uno podría preguntarse si esos son sectores, digamos, donde es posible el teletrabajo, donde es posible postergar de alguna manera varias de las actividades porque están en condiciones económicas de hacerlo. ¿Por qué no aspirar a un umbral mucho más alto, digamos, un umbral del 80 o del 90% en esas comunas? Y en contraste, digamos, tú tienes las comunas del sector poniente de Santiago, que son comunas, digamos, más pobres, y en esas comunas observas una disminución mucho menor, digamos del 20%, y en esas comunas, bueno, para llegar, digamos, para conseguir que la cuarentena sea efectiva ahí, no solamente necesitas quizá más fiscalización o, digamos, o transmitir mejor la necesidad de mantenerse en su casa, sino que necesitas llegar con medidas económicas, porque, y esto también lo hemos dicho en innumerables ocasiones en nuestro informe en espacio público, lo que no puede ocurrir es que tú pongas a la gente en la dicotomía de tener que elegir entre quedarse en su casa o alimentar a su familia. Digamos, esa es una decisión imposible. Uno le puede pedir a un ciudadano que tome esa decisión. Entonces, en esas otras comunas donde efectivamente la disminución de movilidad ha sido menor y uno tiene que conseguir que se desmovilicen en mayor número, lo que hay que hacer es llegar con otro tipo de políticas, no necesariamente las políticas que vas a implementar en los lugares donde el teletrabajo es una posibilidad mucho mayor o donde el acceso al mercado formal es mucho mayor y por lo tanto, digamos, es posible acceder al seguro de cesantía como una forma de suspender tu relación laboral. No lo vas a comparar, digamos, con lo que ocurre en lugares donde la mayor parte de sus ingresos vienen de actividad económica informal y donde lo que necesitan es otro tipo de políticas que les permitan quedarse en su casa. Es necesario y no es fácil. Nosotros no queremos en caso alguno minimizar el esfuerzo administrativo que está asociado a conseguir que estas cosas funcionen. Si uno mira las experiencias comparadas, hay un esfuerzo administrativo tremendo de, digamos, hacerse cargo de las necesidades de las personas por unos días, digamos, por unas semanas, para permitir que la cuarentena sea efectiva. El diseño de esa política, que Ujú. hoy no está funcionando, es algo que está pendiente y que nuestro llamado es a construirla en conjunto. Bien, vamos a ver si es que efectivamente se hace una cuarentena más real y no a la chilena o esta cuarentena un poco cínica que hemos estado viendo donde se ve mucha gente en la calle. De todas maneras, igual es interesante el dato, ¿ah? En Santiago, en algunas comunas se ha logrado bajar la movilidad en un 30%. Valparaíso, en el primer balance, llegó a un 65% de reducción de la movilidad, lo cual significa que se puede hacer. Diego Pardo, presidente ejecutivo de Espacio Público, muchas gracias, que esté muy bien, buenas noches. Chao, buenas noches, gracias a ustedes.